Ya estamos junto a Estefanía Bustamante para comenzar a revisar la primera noticia que vamos a poner los ojos el día de hoy, y es la comparecencia tanto del jefe de asesores del segundo piso del presidente, Miguel Crispi, y Carlos Durán, su jefe de gabinete. Fueron comparecencias distintas, desarrolladas de forma distinta, bueno, fueron absolutamente diversas, y la criticada sin duda fue la de Miguel Crispi. Sin duda, Mati, muy buenas tardes. En tiempos distintos también, porque gran parte de la duración que tuvo esta sesión fue justamente para escuchar las palabras de Miguel Crispi, el jefe del segundo piso de La Moneda, el asesor presidencial que le entrega los distintos consejos y recomendaciones al presidente, pero sobre el contenido de aquellas poco pudieron conocer los integrantes de la comisión investigadora que justamente revisa posibles irregularidades en los actos de gobierno sobre el manejo del caso de Manuel Monsalve. Recordemos que ha estado en entredicho la versión de La Moneda y cómo se enteran el tiempo que dejan pasar, 36 horas para la renuncia de Manuel Monsalve desde el Palacio de la Moneda, quien hoy además está siendo investigado por delitos sexuales, uno de violación y otro de abuso sexual. Fue difícil, fue tensa esta sesión que se realizó durante esta mañana, desde las 10:30 de la mañana hasta puntualmente la 1 de la tarde, y donde partió con Miguel Crispi. La dinámica era entregarle 5 minutos iniciales para que él pudiese explicar un poco de su postura, la postura del gobierno. Se limitó solamente a hablar 30 segundos de esos 5 minutos entregados por el presidente de esta instancia, que es el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado. Y luego venían los espacios para las preguntas que cada parlamentario podía hacer en un tiempo limitado, y que en ese mismo tiempo también tenía que responder Miguel Crispi. ¿Cuál es la frase? Probablemente ya todos la manejan a esta altura, la frase que más repitió el presidente, que de hecho, Miguel Crispi, digo, respecto de las conversaciones con el presidente, lo dice ahí, de hecho, en el generador de caracteres: mis conversaciones con el presidente son privadas. Lo dijo varias veces. Más de 20. Más de 20 veces, incluso también ante las distintas preguntas que hicieron los parlamentarios. Vamos a estar revisando eso, pero vamos a ver justamente parte de los momentos que estuvieron marcados por la tensión y los cuestionarios, la ronda de preguntas que le hicieron a Miguel Crispi durante esta jornada. Escuchemos. Señor Crispi, por su intermedio, presidente, ante esta situación, ¿a quién le consultó usted algún consejo legal? Presidente, moción de orden, presidente. Señor Crispi, presidente, no le he dado la palabra, por favor, apague su micrófono. Señor Crispi, tiene interrogatorio la CNI. Señor diputado, yo establezco cómo pregunto. Señor Crispi, usted dijo pregunta ante una situación, A ver, por favor. Usted dijo pregunta. ante una situación como la que vivió el día martes 14, Sí. el día martes 15, perdón, usted... Diputada Plasencia, ¿tiene su tiempo? Presidente, ponga orden. Oiga, diputado, por favor, no sea roto. Si usted llega tarde, no tiene voz acá. ¿Usted le indicó al presidente que no citara a los ministros para informarles de la denuncia? La misma respuesta. ¿Usted le manifestó la gravedad de la denuncia, la necesidad de convocar al gabinete de ministros, entre ellos a la ministra Orellana y la ministra Vallejos? La misma ¿Usted? respuesta. Perfecto. ¿Usted se limitó de acatar las órdenes del presidente? Y si le dio órdenes, ¿qué tipo de órdenes le dio? Por supuesto que como jefe de asesores me remito a ejecutar las decisiones y mandatos del presidente de la República. Ese es mi trabajo. Y en este caso, como he señalado en esta comisión, estuvo abocado a buscar un nombre de reemplazo para el ex subsecretario Monsalve. ¿Usted le sugirió al presidente nuevamente que el subsecretario se mantuviera en sus... ¿Usted asesoró o no al presidente? La misma respuesta que le di anteriormente. Ahora, todo esto se enmarca dentro de un contexto que es bien definido. Miguel Crispi no es una persona de simpatía de los parlamentarios. Pese a que fue parlamentario, pero luego en su rol de asesor, en el caso Convenios, se negó a ir múltiples veces a la comisión hasta que fue, digamos, instado por Contraloría a hacerlo. Por lo tanto, eso genera ya una animadversión hacia la figura de Miguel Crispi. Por eso que yo imagino que debe haber sido distinta la disposición de todo el mundo frente a su presencia, cosa que fue bien distinta con Carlos Durán, e incluso, bueno, radicalmente distinta con la ministra toda la semana pasada.
Sí, es bueno que pongamos en contexto esta situación primero respecto a las citaciones de la comisión investigadora, porque claro, la semana pasada acude la ministra del Interior, Carolina Toá, para poder dar explicaciones. Ahí es donde hace la autocrítica también respecto al caso Monsalve. Incluso varios de los antecedentes a los cuales hizo referencia Miguel Crispi ya se habían conocido en esa sesión donde habló la ministra del Interior. Pero es bien importante ese punto que mencionas, Matilde, respecto a la simpatía que pueda generar el jefe del segundo piso, el asesor presidencial Miguel Crispi, con los parlamentarios, en particular de la oposición. Esto se remonta al tiempo del caso Convenios. A él, como tú bien lo mencionabas, a él lo citan, de hecho, también en una comisión investigadora. Incluso ahí se acudió a la Contraloría para ver si es que Miguel Crispi podía asistir en su calidad como funcionario de gobierno, en este caso como asesor presidencial. A eso se determina que finalmente él puede asistir. Él asiste, y también fue lo mismo, bien tensa esa discusión, considerando que Miguel Crispi ahí también dijo que no podía entregar muchos detalles respecto al contenido de las conversaciones con el presidente de la República, que eso se manejaba de manera reservada, distinto a las decisiones, por ejemplo, en el caso Monsalve, que ya había comunicado la ministra del Interior, que es, por ejemplo, las reuniones que se tuvieron, en qué fechas, por qué también o qué día se le pide la reunión a Manuel Monsalve, antes entonces de poder concretar su salida, pero no respecto a qué se recomendó, por ejemplo, que era lo que insistía Miguel Crispi, pero él venía con esta relación, ¿no?, bastante compleja desde el caso Convenios. También le tocó después ir a entregar algunos antecedentes respecto de la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y eso a juicio del oficialismo, que es bueno ahí también que hagamos ese punto, al menos en ese momento, en el tema de la acusación constitucional y también del caso Convenios, para muchos era un intento de la oposición de hacer un punto político y buscar un punto débil en la moneda, que en este caso para la derecha era Miguel Crispi, y se ha concentrado ahí la crítica de ese sector. Sin embargo, también durante esta jornada hubo partes integrantes de la comisión investigadora desde el oficialismo que también presentaron reparos, pero antes de escuchar eso, vamos a revisar también las palabras del jefe de gabinete del Palacio de Gobierno, a Carlos Durán, quien también tuvo su momento para exponer más hacia el final, con menos protagonismo que lo que tuvo Miguel Crispi, pero que entregó varios antecedentes, sobre todo en la primera parte, cuando a él se le concedían 5 minutos para poder explicar un poco la cronología de la toma de decisiones desde el Palacio de Gobierno. Escuchemos esas palabras del jefe de gabinete. Nos informa que citará al ex subsecretario a su oficina, lo que se materializaría alrededor de las 20 horas del mismo día, tal y como fue dado a conocer por el propio presidente. Me permito aquí brevemente señalar que, de acuerdo a mi estimación, esa reunión debe haber durado alrededor de 20 minutos. En dicho contexto, la instrucción explícita que recibimos por parte del presidente fue la de estudiar y proponerle nombres para poder decidir un reemplazo del cargo de subsecretario del Interior, ante la muy probable salida del cargo de Manuel Monsalve, tal como ya se ha dicho en esta sala. Bueno, de lo que se desprende de lo que dice Carlos Durán, y bueno, un poco más difícil en el caso de Miguel Crispi, pero de asesores propiamente tal, hay poco ahí. Bueno, lo que él comenta, y que también lo decía la ministra del Interior, es que a ellos se les da la tarea directa de conseguir nombres. Ahí lo que hacía también Carlos Durán era un poco contar las decisiones que se tomaron en los días previos a la renuncia de Manuel Monsalve, y cómo también, de hecho, la declaración que estábamos escuchando recién continuaba en la reunión que tienen también, o la comunicación que tienen con el presidente de la República, donde les dicen que la salida de Manuel Monsalve era inminente, que había que buscar nombres. Le cuenta también el día miércoles que al día siguiente se iba a reunir con la ministra del Interior, Carolina Toá, y también con Manuel Monsalve, que es lo que supimos después, que es el día jueves, cuando se toma conocimiento, a propósito de esta publicación del diario La Segunda, de esta denuncia que pesaba contra Manuel Monsalve por el delito de violación, y donde ahí específicamente conocimos después que hubo una reunión y que finalmente termina con la salida de Manuel Monsalve desde el Palacio de Gobierno, en ese punto de prensa donde estaba prácticamente solo, ¿no?, comunicando la salida de la moneda. Pero hay otro punto también respecto a lo que tú mencionabas, Matilde, de cuánto se asesoró en ese momento y cuáles fueron las recomendaciones también, porque incluso ahí el propio Carlos Durán
contaba ante la consulta de algunos parlamentarios. Fue, por ejemplo, la diputada Daniela Chiccardini, que le preguntó específicamente cómo se actúa para ver nombres de reemplazo y cómo se toman las decisiones, quién habla con quién. Y ahí lo que cuenta, por ejemplo, Carlos Durán, es que era una situación, él cuenta un poco cómo se dan los temas de las asesorías. Dice que, por ejemplo, en el cambio de gabinete, hay cambios de gabinete que están conversados, que la autoridad, en este caso el presidente, ya tiene pensado hacer un cambio en su equipo, pero él decía, acá hay situaciones como estas, que son excepcionales, y él dice, incluso en su experiencia y el tiempo que estuvo como jefe, que ha estado como jefe de gabinete, nunca había visto algo así, y él dice, quizás también yo no tenía la experiencia para poder afrontar esto, y da cuenta finalmente de lo difícil que fue esa situación y la autocrítica que ha venido también desde el Palacio de la Moneda. Bueno, una autocrítica que ya había hecho la ministra del Interior la semana pasada, por lo tanto, varias de las cosas que se dijeron hoy se tomaron de ahí. De hecho, también es parte de lo que creo que fue la diputada Plasencia que le dice, usted no ha dicho nada nuevo, sino que todo lo que ha dicho es lo que ha hecho otras personas, y es básicamente lo que nos contó la ministra Toa. Sí, varios le dijeron eso, en particular a Miguel Crispi, que no había contado nada nuevo. De hecho, el jefe del segundo piso se remite a la información que ya había entregado la ministra del Interior, y además él vuelve a insistir que en su calidad de funcionario él no es autoridad de gobierno, como si en este caso es, por ejemplo, la ministra del Interior o el subsecretario del Interior, Luis Cordero, el propio presidente de la República, y él dice que ante eso él se pliega a la información que entrega el gobierno y la opinión claramente que se entrega respecto de esta autocrítica que han hecho desde el Palacio de la Moneda. Pero tú mencionabas ahí, Matilde, un punto bien importante también respecto a que incluso diputados del oficialismo manifestaron su disconformidad con estas respuestas por parte de los asesores del presidente. Así que escuchemos también las palabras de distintos parlamentarios, reacciones políticas, no solamente desde la oposición, que por cierto estaban bastante insatisfechos con la respuesta de Miguel Crispi en particular, sino que incluso durante la sesión se dejó ver como parlamentarios, como la diputada Alejandra Plasencia y también la diputada Camila Musante, no estaban conformes con las respuestas del jefe del segundo piso. Escuchemos esas reacciones. El jefe de gabinete nos expuso una cronología de hechos y creo que da más respuestas que el señor Crispi. Respecto al señor Crispi, yo esperaría que asumiera una responsabilidad, porque aquí es crucial conocer si él asesoró o no en esta materia el presidente, porque finalmente sigue instalado el caso Monsalve en La Moneda, se le sigue abriendo flancos al presidente de la República, y hablo como diputada oficialista, que me preocupa en extremo que se cuide la figura del presidente y el mandato de transparencia que nos ha dado a todos nosotros, que el señor Crispi no asuma responsabilidad, y por lo tanto esas responsabilidades parten por responder las preguntas, incluso si es necesario que dé un paso al costado, que lo dé. El señor Crispi no ha contribuido a clarificar cuál ha sido su rol respecto de ser asesor o jefe de asesores de la presidencia. Creo que el señor Crispi principalmente nos ha dejado al debe. Creo que si no es capaz de decir si asesoró o no al presidente, que es una cuestión básica para cualquier asesor de la máxima confianza de la autoridad del país, creo que, bueno, no colabora. ¿No descarta que se tenga que llamar de nuevo a Crispi o que efectivamente usted respalde, por ejemplo, esta solicitud a Contraloría de que Contraloría aclare si son públicos o no los actos? Es que yo creo que aquí tiene que ver con la voluntad y con el rol que está cada uno a poner sobre la mesa frente a una situación tan grave. Ni la Contraloría va a resolver eso, ni una nueva invitación. Creo que aquí no ha habido voluntad de colaborar. Me parece que ha sido una comisión improductiva en el sentido que han venido con un libreto aprendido y escudándose en lo que yo considero un secretismo, en el sentido de que solo las respuestas fueron repetidas reiteradamente en decir que habían la privacidad de las conversaciones con el presidente. Aquí estamos en una comisión investigadora en donde los funcionarios y quienes son citados están obligados a entregar información. Creo que me parece que ha sido excesivo el celo respecto a este carácter de reservado de las conversaciones con el presidente. Aquí ni siquiera respondieron entonces sobre qué le habrían dicho al presidente, más allá de lo que el presidente pudiese haber mencionado, y así queremos proteger, digamos, las palabras del presidente de la República. Bien, ahí las reacciones van desde el señor Crispi no colaboró hasta ha sido excesivo el celo, que era lo que decía la diputada Flor Valls de la UDI, quien fue precisamente quien pidió un acuerdo en la comisión investigadora para dos cosas. La primera tenía que ver con acudir a la Contraloría para ver
cuánto puede decir un funcionario, que en este caso un asesor presidencial, respecto a lo que conversa con a quien asesora, ¿no? Que en este caso es al presidente de la República. Y en otro caso, incluso se conversó ver la posibilidad de hacer una próxima sesión secreta para evitar la divulgación de información, pero ahí también hay un recelo. Nada es secreto. Y nada es secreto, y había un recelo que incluso hizo sentir Miguel Crispi. Te acordarás, Matilde, Sí, respecto claro. a lo que ocurrió con este audio que se filtró de una reunión y donde se apunta al diputado Mellado. Incluso hoy Miguel Crispi decía, como bien saben y como bien sabe el presidente, haciendo referencia al presidente de la comisión, que es el diputado Mellado, acá las conversaciones que uno tenga con el presidente de la República son privadas, pero queda determinar, porque se aprobó, cuál va a ser la respuesta de Contraloría. Claro, porque mira, Contraloría, de acuerdo a lo que la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, las comisiones investigadoras de la Cámara tienen la siguiente potestad. En primer lugar, los funcionarios de gobierno están obligados a comparecer. Ese deber también se aplica a los asesores contratados honorarios, de acuerdo a la jurisprudencia de la Contraloría, definida precisamente a raíz del mismo Crispi. Sin embargo, esta misma norma señala que los funcionarios y asesores también tienen la obligación de responder. Las autoridades de los funcionarios y las personas citadas conforme a la anterior están obligados a comparecer a la sesión fijada por la comisión. Asimismo, dichas personas deberán suministrar los antecedentes y las informaciones que les solicite la comisión. Este es el artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso. Bueno, eso fue incluso lo que la Contraloría respondió la primera vez que se buscó citar a Miguel Crispi, como lo habíamos comentado, en el marco del caso Convenios. Tuvieron que acudir a la Contraloría los parlamentarios para saber si podían citar a Miguel Crispi o no. ¿Te acuerdas que ahí también La Moneda decía que no se podía hacer, ¿no? O que no se podía llevar a Miguel Crispi a comparecer, considerando que no era una autoridad de gobierno como tal? Ahí también fue toda una discusión, pero ahora claramente lo que están buscando es poder insistir en el punto más bien de que Miguel Crispi responda si él recomendó la salida inmediata o no de Manuel Monsalve, que es uno de los puntos más críticos que ha tenido esta crisis, el momento y el tiempo que deja pasar el Palacio de Gobierno para dar respuesta y finalmente determinar la salida de Manuel Monsalve del Palacio de la Moneda. Pero hay otro punto también que ha sido defendido desde el gobierno, fue la vocera de gobierno Camila Vallejo, quien volvió a insistir que acá las conversaciones privadas se mantienen si es que son con el presidente de la República, y por otro lado no quiso ponerse en el escenario de que, por ejemplo, se diera la posibilidad de una nueva sesión, pero bajo secreto. Así que escuchemos también las palabras de la vocera Camila Vallejo. Es parte de la premisa que se planteó en otra exposición hace un par de años atrás, a propósito de otra comisión investigadora. ¿Qué cosa, ministra? No nos queda claro. No, del mismo asesor cuando señaló que las conversaciones con el presidente no son conversaciones que uno tenga que estar ventilando por la prensa. Hay una institución que uno cuida y respeta, que es una institución republicana y no depende de un gobierno de turno. Ministra, la misma ley indica que si no quieren hacer pública esta información, puede haber una sesión secreta en esa misma comisión. ¿El gobierno se abre a la posibilidad de una sesión secreta en caso de que se requiera esta información que no se puede dar en público? No voy a hablar de casos hipotéticos que nos han pedido, pero hemos tenido otras situaciones que lamentablemente también terminan en la prensa. Bien, la ministra Camila Vallejo dijo que no se va a referir a situaciones hipotéticas. ¿Qué es lo que queda ahora? Posiblemente podrían citar nuevamente a Miguel Crispi, eso no se descarta, lo decía también durante esta jornada el presidente de la comisión investigadora, el diputado Miguel Mellado, pero además se espera también la presencia de la ex jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones, a quien justamente Monsalve contactó para este acceso privilegiado, ¿no?, a las cámaras de donde habían ocurrido los hechos que están en investigación y que tienen en prisión preventiva a Manuel Monsalve. Bien, muchísimas gracias, Estefanía, por todos los detalles en los que vamos a seguir ahondando.